José F. W. Lora Camp, el marxismo, leninismo, maoísmo. Perú, 1975. Prólogo. Una de las satisfacciones que he tenido del último tiempo, tan dramático para todos los chilenos, ha sido la de leer y prologar la obra del doctor José Lora. Se trata de un libro que constituirá una inestimable ayuda para quienes anhelan y necesitan una visión de conjunto del marxismo como concepción del mundo. Y no solo eso, pues el libro comienza con un análisis breve y sintético de lo que ha sido la filosofía en los diversos modos de producción clasistas desde un punto de vista marxista. Destaca en todo el análisis tanto de las concepciones premarxistas o antimarxistas como del propio marxismo, la capacidad de Lora para entregarnos la esencia más significativa del pensamiento de los grandes maestros del proletariado. Debo confesar que inicialmente, cuando recién hojeaba su libro, me pareció exagerada la bibliografía que agregaba al final. Prácticamente casi todo lo que ha salido en castellano sobre filosofía marxista. No obstante, después, leyendo la obra misma, uno queda maravillado del talento con que el autor ha utilizado esas obras para extraer la esencia, el alma viva del marxismo, pasando por encima de la paja seca que abunda en los manuales soviéticos sobre el tema. Dicho sea de paso, la extensa bibliografía a la luz del uso que de ella se hace en el libro es una excelente ayuda para quienes buscan armarse con el materialismo dialéctico e histórico y padecen la desorientación derivada, ya sea del desconocimiento de las fuentes o del encuentro con una superabundancia de obras que dificultan la percepción de lo esencial. A menudo, los árboles no dejan ver el bosque, sobre todo cuando esos árboles están entremezclados con abundantes malezas revisionistas. Pensando en lo mucho que el libro aporta a quienes desean y necesitan pertrecharse con el pensamiento marxista, con todo lo que es esencial a dicho pensamiento, diré que en el capítulo segundo se echa de menos alguna consideración dialéctica acerca de la creciente importancia que el pensamiento científico-filosófico jugará en el futuro, es decir, en el paso del reino de la necesidad al reino de la libertad, obviamente por obra misma de las leyes del materialismo histórico. El pensamiento, en la medida en que se va liberando de la alienación y deformaciones que le imprimen las sociedades clasistas, va tomando un papel más relevante en el análisis correcto y en la determinación planificada del futuro de la sociedad. Para decirlos con las palabras de Engels, las leyes de su propia actividad social, que hasta ahora se alzaban frente al hombre como leyes naturales, como poderes extraños que lo sometían a su imperio, son aplicadas ahora por él con pleno conocimiento de causa y, por tanto, sometidas a su poderío. La propia existencia social del hombre, que hasta aquí se le enfrentaba como algo impuesto por la naturaleza y la historia, es a partir de ahora obra libre suya. Este concepto de los clásicos del marxismo es de suma importancia para combatir a los revisionistas en el poder, que acusan de voluntarismo a quienes, como los chinos, han aprovechado activa y conscientemente las condiciones creadas por la economía socialista, poniendo de relieve en ese instante la importancia decisiva de la batalla en el terreno de la ideología, con vistas a profundizar una transformación planificada del socialismo y, en consonancia con ella, transformar al hombre mismo,
La entronización del revisionismo en una serie de países está ligada, entre otras cosas, a una interesada subestimación de la importancia de la ideología y a toda una concepción mecanicista con la que se hizo confiar a muchos que los cambios en la superestructura se producirían de un modo más o menos natural y espontáneo a raíz de las transformaciones operadas en la base económica y social. Los resultados de esta teoría, de esta interesada subestimación del papel de la ideología y de la necesidad de proseguir y profundizar la lucha de clases en este terreno para consolidar y desarrollar el socialismo, están a la vista. También habría sido importante en ese mismo capítulo, para redondear una síntesis tan excelente, establecer la caracterización que hacen los clásicos marxistas del concepto de materia desde el punto de vista filosófico. Establecen que materia para la filosofía es todo aquello que existe objetivamente con independencia del pensamiento y deja al avance científico permanente el establecer la estructura concreta de la materia en sus diversas formas de movimiento. Esta idea es de suma importancia para conjurar especulaciones idealistas como aquellas que se apresuraron a dar por fracasado el materialismo cuando la ciencia superó determinadas teorías erróneas sobre la materia, como el mecanicismo, por ejemplo, derivado de la física clásica. También es importante para preservar la idea dialéctica de que la materia, como todo en el universo, tiene también su historia y, por lo mismo, las formas concretas que ella adopte pueden variar, lo que está plenamente de acuerdo con la concepción materialista y dialéctica. Asimismo, sería extremadamente útil, y al plantearlo pienso en reediciones de esta obra que ciertamente serán reclamadas por el éxito que tendrá, agregar un punto en el que se precise más a fondo las diferencias entre el materialismo dialéctico y el que no lo es. Mostrar allí, por ejemplo, la debilidad que presentaba ante los embates del idealismo o el materialismo mecanicista. Por desconocer el carácter dialéctico de la materia, la vigencia de su evolución, de las contradicciones y de los saltos cualitativos, pretendía explicar fenómenos tan complejos como el pensamiento por reducción sucesiva a otros fenómenos más simples, hasta intentar finalmente explicarlo a todo a través de una física de corte mecanicista. Esta concepción materialista metafísica lleva a excluir lo realmente nuevo en la evolución del universo y conduce a un determinismo rígido y fatalista como el que postulara Laplace. El materialismo dialéctico, en cambio, reconoce que en cada estadio cualitativamente nuevo y más complejo de evolución de la materia, llámese física, química, biología o sociedad humana, surgen nuevos fenómenos e incluso nuevas leyes desconocidas en los estadios evolutivos inferiores. En ese mismo capítulo segundo, el libro incluye uno de sus más novedosos y fructíferos aportes, al someter a crítica la tendencia revisionista en filosofía de los manuales soviéticos empeñados en forma idealista y metafísica en elaborar un artificioso sistema de categorías. De este modo eluden el análisis concreto de la realidad concreta a través de las leyes de la dialéctica para sustituirlo por una especulación escolástica, por una manufacturación a priori de categorías que se interponen entre la realidad y el análisis materialista dialéctico de ella. Mientras en aquellos países donde realmente se construye el socialismo, las grandes masas se arman con el materialismo dialéctico y avanzan mediante su aplicación en el análisis de sus problemas concretos. Los soviéticos, a través de toda la especulación idealista y metafísica en torno a las categorías, se esfuerzan por mantener el carácter elitista de la especulación filosófica y por alejar al pueblo de ella. De esta manera, mantienen su ascendiente y su supremacía como especialistas y tecnócratas de la filosofía. Por otro lado, la labor filosófica especulativa, totalmente alejada de la práctica concreta,
no solo les permite pasar de contrabando sus tesis revisionistas, sino realizar una auténtica labor diversionista, promoviendo escisiones en torno a matices y submatices, del mismo modo que lo hacen en el terreno político. En este último plano, la proliferación de interpretaciones creadoras del marxismo y de toda una frondosa literatura marxistoide facilita el surgimiento de numerosas tendencias pseudo-marxistas, con la consiguiente división y subdivisión de las organizaciones políticas en función de ellas. Así, el revisionismo, que se basa fundamentalmente en su aparato burocrático de funcionarios, puede seguir manteniendo su hegemonía sobre vastos sectores del pueblo, desconcertado ante tantos que se dicen representar sus intereses. La antítesis a esta especulación formalista de los escolásticos soviéticos está en el desarrollo que Mao Zedong hace de la ley de las contradicciones y en especial su profundización sobre la particularidad de la contradicción, la determinación progresiva tanto respecto a fenómenos coexistentes como sucesivos de la particularidad de la contradicción, es el hilo que une las leyes universales de la dialéctica con la realidad concreta, es decir, la dialéctica con el materialismo. De este modo se evita en el análisis caer ya sea en el dogmatismo, que solo atiende a lo general e intenta aplicarlo en forma sistemática y rígida a la realidad, o en posturas revisionistas que pretenden desconocer la validez de las leyes generales invocando unilateralmente ciertas particularidades. Un ejemplo trágico de esta última postura antidialéctica es el análisis hecho por los revisionistas respecto a Chile. Allí, invocando ciertas particularidades y mal interpretándolas, tradiciones democráticas, un pretendido apoliticismo de las Fuerzas Armadas, etc., engañaron al pueblo planteando la posibilidad de una transición pacífica al socialismo. Es decir, se ignoró ciertas determinaciones acerca del carácter del Estado burgués como dictadura de la burguesía apoyada en última instancia en la fuerza de las armas, que encierran para cualquier auténtico marxista la validez de una ley histórica. El pueblo chileno ha sido la principal víctima de este monstruoso engaño revisionista disfrazado de marxismo creador. Es de gran importancia, en la hora del hora, que comentamos, el capítulo que dedica a explicar, ejemplificar y diferenciar los conceptos de enajenación y alienación. Desde el punto de vista marxista, creo que por primera vez se hace un esfuerzo por diferenciar estos conceptos, acompañando su característica con una amplia gama de ejemplos en el terreno económico, religioso, moral, artístico, así como de la política, el derecho, la educación y la filosofía. En el conjunto de la obra, y esta es una opinión muy personal ya que se trata de un tema muy controvertido, faltaría una fundamentación más sólida del concepto de maoísmo, contenido en el propio título de la obra. Obviamente este concepto no es usado en el libro de Lora en sentido peyorativo, como cuando los troquistas hablan de estalinismo. Lora defiende las ideas y realizaciones de Mao Zedong como las de un auténtico continuador de la obra de Marx, Engels y Lenin. No obstante, a mi juicio, para hablar de maoísmo se requiere algo más que aceptar que Mao haya hecho contribuciones importantes al pensamiento marxista-leninista. Se requiere, además, aceptar que el maoísmo, como continuación del marxismo-leninismo, da respuesta a una situación histórica nueva, que contiene elementos esenciales que no estaban presentes o plenamente de manifiesto en la época de Lenin. Mi punto de vista personal es que es así y que por consiguiente se justifica plenamente el hablar de maoísmo. Creo que hay aportes decisivos de Mao Zedong a la problemática de una nueva etapa histórica en que la contradicción principal es ahora la existente entre países coloniales y dependientes y el imperialismo, en que ya existe en numerosos países coloniales y dependientes desarrollo proletario y partidos comunistas capaces de dirigir revoluciones democrático-burguesas de nuevo tipo, enfilados hacia el socialismo y no al predominio capitalista. Mao Zedong, por primera vez, define con toda claridad esa etapa previa al socialismo y el tipo de Estado, la democracia popular que tendrá vigencia en ellas. Asimismo, precisa el tipo de frente único
bajo dirección proletaria que hará posible en los países con resabios semifeudales y en todo caso con un incipiente desarrollo capitalista y colonizados o bajo la dependencia del imperialismo, avanzar hacia la implantación de una democracia popular. También analiza extensamente el tipo de lucha armada que culmina en estos países con la democracia popular, la guerra popular prolongada, diferente a la fulminante insurrección armada urbana que condujo al proletariado al poder en países de cierto desarrollo capitalista como Rusia. Por último, y muchos piensan que bastaría ya este aporte para aceptar el maoísmo como una nueva etapa del marxismo-leninismo. Están toda la teoría y toda la práctica desarrollados por Mao en la lucha contra la degeneración revisionista del socialismo. Esta lucha no solo contiene la gran polémica ideológica internacional contra las tesis revisionistas de los líderes soviéticos y contra su abandono de la construcción socialista en la Unión Soviética y en los países adheridos al Pacto de Varsovia, así como la transformación de la Unión Soviética en una superpotencia social imperialista, sino también la gigantesca lucha ideológica y política dirigida por Mao en la propia China contra los revisionistas de distintos pelajes que habían usurpado una parte del poder. La escisión en el movimiento comunista internacional, provocada por la degeneración revisionista de muchos de sus dirigentes, dicho sea de paso, es una clara demostración de la forma dialéctica en que avanza la historia. Muchos pensaban, con criterio antidialéctico, después del triunfo del socialismo con Lenin en Rusia, que se avanzaría a la implantación mundial del sistema socialista en forma lineal y progresiva, un país tras otro, es decir, sin contradicciones internas. Una vez más, la historia, los hechos mismos, se han encargado de demostrar que todo en el universo, tanto la naturaleza como la historia, avanzan a través de la lucha de contrarios y que la división de dos polos, la lucha entre dos líneas, aún en el movimiento proletario, era inevitable. La división en un ala revisionista y en otra marxista-leninista en el movimiento comunista internacional, por consiguiente, no es ni algo inusitado ni algo anormal. Es la forma normal y dialéctica como tenían que desarrollarse las cosas, sea en una nación, sea en el plano mundial o en el interior de una organización proletaria cualquiera. Los auténticos marxistas-leninistas deben prepararse para este desarrollo contradictorio, saber encararlo como algo normal al desarrollo dialéctico y saber vencer en esa confrontación. Lora, en su obra, destaca importantes aportes del maoísmo a esta lucha contra las tesis revisionistas en el plano internacional, así como de la lucha antirrevisionista desarrollada en China a través de la gran revolución cultural proletaria. En toda la obra teórica política de Mao y en la práctica revolucionaria que dirigió, pero muy especialmente en la revolución cultural proletaria, hay que destacar sus aportes a la moral revolucionaria y a la formación del hombre socialista y comunista. Por mucho tiempo, en los partidos comunistas se han puesto de relieve casi exclusivamente aquellos valores que dotaban de mayor eficacia a la vanguardia dirigente del proletariado para la conquista del poder: audacia, disciplina, espíritu clasista proletario, inteligencia, ductilidad, firmeza, etc. Hasta Mao, sin embargo, no fueron puestos de relieve conceptos morales como el de servir desinteresadamente y de todo corazón al pueblo, que tiene relación directa con el motivo central de por qué se hace la revolución. Si no se tiene claro este principio, hasta la propia construcción de los partidos marxistas-leninistas, que aspiran vanguardizar al proletariado y al pueblo, resultará viciada. Ingresarán a sus filas personas, particularmente de extracción pequeña burguesa, pero también proletarios que solo buscan en la militancia una realización personal e individualista, destacarse, ser héroes o simplemente arribistas o mercenarios de la política. Cuando una vanguardia política en la que abundan individuos de esta especie conquista el poder con el apoyo de las masas, sus integrantes comienzan a hacer uso de él en beneficio de sus impulsos egoístas, individualistas, chauvinistas, mercenarios, etc., y terminan colocando sus intereses personales o de grupo contra el pueblo y transformándose en nuevos explotadores.
contra individuos de esta calaña se realizó en China la Revolución Cultural Proletaria. Por ello es que los chinos han afirmado que la Revolución Cultural Proletaria, junto con ser una reconquista de aquella parte del poder usurpado por revisionistas en China, es una revolución que llega al alma misma de la gente, es decir, lleva la lucha de clases hasta la conciencia de cada cual para combatir los hábitos, las ideas, las costumbres heredadas del capitalismo y afianzar a aquellos que sirven a la causa del proletariado, del socialismo y del comunismo. En China se educa activamente al pueblo en las ideas y en los valores colectivistas que dicen relación con el propósito de servir de todo corazón al pueblo. Lo hacen no solo a través de la educación, de los debates, de los ejemplos que la sociedad destaca, sino también de medidas concretas como aquellas de que cada jefe de una repartición cualquiera, ejército, industria, comuna popular u oficina, sirva como elemento de base durante cierto tiempo. De lo que se trata así es de impedir la burocratización, la infatuación, el distanciamiento de los problemas de las masas por parte de aquellos que han sido promovidos como jefes. Para los recalcitrantes en su egoísmo existe además el control crítico de las masas y su derecho a rebelarse contra quienes están en puestos de mando y no sirven sus intereses. La gran revolución cultural proletaria fue una gigantesca rebelión para colocar realmente el poder en manos del proletariado y al servicio del pueblo. Todos estos son inestimables aportes del maoísmo a la construcción del socialismo y a la reconstrucción de un movimiento comunista internacional de nuevo tipo. Quiero terminar estas notas de introducción al libro de José Lora señalando que tengo plena fe en que aquellos que como él han hecho este importante aporte al conocimiento del marxismo, leninismo, maoísmo, continuarán en esta labor tan necesaria en momentos de gran división y desorientación como los actuales. De las cenizas del viejo movimiento comunista internacional surgirán las nuevas vanguardias que terminarán definitivamente con la explotación en el mundo. Para decirlo con las brillantes palabras de Lenin, hay un socialismo que muere y un socialismo que debe renacer, pero esta muerte y este renacimiento implican precisamente una lucha implacable contra la corriente oportunista, y no solo una lucha que se desarrolle en el terreno ideológico, sino que trate de extirpar esa excrescencia monstruosa de los partidos obreros, de expulsar de las organizaciones a los representantes de esa táctica extraña al proletariado y romper totalmente con ellos. Esta gente no morirá física ni políticamente, pero los obreros romperán con ella, la arrojarán a la fosa común de los lacayos de la burguesía y utilizarán el ejemplo de su putrefacción para educar una nueva generación, o más exactamente, nuevos ejércitos del proletariado capaces de levantar la bandera de la insurrección. Jorge Palacios, Galvarino Guerra, ex director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Chile.